es sensato, ¿no? Pero la realidad es absurdamente distinta, ¿eh? No tanto en la capital federal, también en la capital federal, pero en el conurbano la cuarentena como tal desde hace mucho tiempo que dejó de ser. ¿Cómo avanza el coronavirus? Estamos ya mismo y salimos a la calle con Florencia Rodríguez. Hola Flor, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Con quién estás? Hola Silvia, Alejandro, buen día. Sí, como decían ustedes, hay mucha preocupación en torno al coronavirus porque las cifras arrojaron que fueron 5.300 los contagios que se registraron ayer y 117 las muertes. Estamos en un momento muy complicado de esta pandemia. Pero para darnos más detalles estamos con Gonzalo Camargo. Él es médico, emergentólogo y también es parte del comité que asesora al presidente Alberto Fernández. Gonzalo, ¿por qué las cifras se dispararon tanto en las últimas horas? Bueno, primero un saludo para todos y gracias por la oportunidad. A ver, no tenemos que mirar solamente las cifras de hoy, de las cuales a todos nos asusta, está clarísimo, porque cada vez que aumenta el número de casos significa que aumenta la cantidad de casos posibles que puedan ingresar a un hospital, a una zona intermedia o a una zona de terapia intensiva, así que eso es súper importante. Pero tenemos que ir mirando la película de cómo fuimos transitando todo este momento y hacer hincapié sobre todo en este momento, de que quizás estos últimos 15 días donde hubo una medida un poco más estricta y las cosas no se cumplieron tan bien como estaban pensadas, darnos cuenta y entender todos que es el momento más importante para que todos cumplamos de la mejor manera posible las medidas que teníamos que hacer, y por eso también me remito a lo que dijo el Ministerio de la Ciudad, o sea, las reuniones sociales, los encuentros, las salidas, respetar la distancia, el uso del tapaboca, el uso correcto del transporte público. Si no eso es esencial, no hay necesidad de trabajar, y sobre todo el tema de cuidar a nuestros mayores y a los pacientes que tienen algún inmunocompromiso, alguna enfermedad que los pueda llevar a tener una complicación más importante. Para que quede claro también, por otro lado, la mayor cantidad de pacientes en estos días son de pacientes leves. Eso también nos tranquiliza un poco. El índice de letalidad de Argentina es muy bajo con respecto a otros países, pero no nos tiene que hacer bajar la guardia porque si bien venimos con una ocupación de terapia intensiva todavía controlable, este número de casos nos hace pensar y nos hace ver qué pasa si esto sigue evolucionando. Silvia, Alejandro, el doctor los está escuchando. Sí, ¿qué tal, doctor Alejandro Puerta? Estoy junto a Silvia Fernández en este mediodía. Y hacer una pregunta, más allá de los parámetros que se utilizan, quizás la cantidad de casos sea un poco mentiroso, ¿no? Porque puede haber acumulados del fin de semana, todavía entre lunes y martes, los test que van llegando tarde, mismo también la mayor cantidad de testeos, pero hay índices que son irrefutables. La cantidad de muertos ha aumentado de manera drástica. Y nos gustaría saber cuál es el real nivel de ocupación de camas de terapia intensiva, pero no solamente de los hospitales públicos, sino también del ámbito privado, porque difieren bastante las cifras. Buenísima la pregunta porque, a ver, vamos por parte. Con respecto a la cantidad de casos, es verdad que hubo un retraso el fin de semana, hubo algunos problemas informáticos y la carga del fin de semana estuvo demorada, por lo cual lunes y martes se vieron la cantidad de casos que se demoró el fin de semana. Con respecto a la cantidad de fallecidos también, no nos olvidemos que al sumarse brotes en las provincias, esto hace que haya también muertos en las provincias y se empiecen a sumar muertos de algunas partes de las provincias también. Eso es un tema importante. Y por otro lado, el tema de la ocupación en los sanatorios públicos, o en los hospitales públicos y en los sanatorios privados. O sea, en este momento estamos en un sanatorio privado donde el porcentaje de ocupación de la terapia intensiva es del 98%. ¿Está? O sea, estamos muy preocupados porque estamos atendiendo todo el tiempo con pacientes esperando lugar para llevar a pacientes a terapia intensiva con la disponibilidad y todo el mecanismo posible y toda la tecnología aportada para que estos pacientes les vaya bien. 98%, doctor. A ver, repite el número porque realmente... Sí. O sea, está prácticamente ya sin... No hay lugar en el sector privado. Exactamente. Así que, entonces, por eso es fundamental apelar de nuevo a la población, a la empatía, a la solidaridad, a la responsabilidad social, donde que se haya en estos días flexibilizado un poco la cuarentena no significa que no hay más cuarentena. Al contrario, o sea, estos días de invierno todavía tenemos que seguir cuidándonos, respetar los espacios, respetar las distancias, no reuniones familiares y sobre todo, por favor, cuidar a nuestros mayores. Eso es lo más importante, porque fíjense qué mal se puede sentir uno si por haber roto las reglas uno va a la casa después, se contagia y contagia a su familiar y ese familiar es el que pueda tener peor evolución. Así que esto es súper importante que en este caso pedimos ayuda a los medios para que sigamos insistiendo en la responsabilidad de cada uno que pueda afectar la salud del otro.
Doctor, consultarle, ¿qué tipo de parámetro, de índice, de número es el que podría hacer retrotraer esta situación que estamos viviendo de mayor flexibilidad en este momento de la cuarentena a una fase anterior? Teniendo en cuenta que una provincia como Jujuy, por ejemplo, que no tenía casos, de pronto tuvo un rebrote y está ahora nuevamente en la primera fase, en la fase 1. Bueno, a ver, los números en el AMBA de ocupación de terapia intensiva valen entre el 70-80%. Mientras podamos mantener este número, estamos en un nivel aceptable. No nos olvidemos que habitualmente todos los inviernos la ocupación en las camas de terapia intensiva habituales es del 90% por enfermedades respiratorias. Así que mientras tengamos estos números, estamos dentro de todo en una situación controlable. Como les dije antes, la gran mayoría de los enfermos en estos días son enfermos sin comorbilidades y pacientes jóvenes. Pero eso también te da la pauta de que hay gente que en algún momento, por alguna situación, no respetó las reglas o no pudo llevar a cabo todas las medidas necesarias para su cuidado, ¿está bien? Y por ahora también la red que se ha armado en toda la provincia de los hospitales hace que se pueda trabajar en conjunto para, si es necesario, trasladar pacientes de un lugar de mayor ocupación a otro de menor ocupación. Pero es fundamental, insisto, el hacer hincapié en seguirnos cuidando, en que no nos relajemos, no estamos ya fuera de la cuarentena. Bien. Gonzalo, sí. Con esta nueva fase que estamos transitando ahora, ¿cuáles son los cuidados que la sociedad tiene que tomar con respecto a la circulación del virus? Porque va a aumentar con la gente que circula más. Me parece que está bueno que sigamos recomendando lo de, insisto, la distancia, el no compartir el mate, ventilar los lugares, el uso del barbijo, ¿correcto? O sea, ¿cuántas veces hemos visto en la calle gente que usa el barbijo por la mitad, con la mitad de la nariz afuera, o fumando con el barbijo en el cuello? Entonces, o sabemos que ha pasado de lugares con reuniones, o no se han realizado los controles necesarios en diferentes lugares para pacientes que van a trabajar enfermos, o algunos quizás lo hacen para no perder el presentismo. Entonces es fundamental, insisto, la responsabilidad y la empatía en este momento donde cada uno es un vector posible de una posible enfermedad para su compañero, para su familiar y para todo un sistema. Fíjense, insisto, el brote de Jujuy empezó con muy poca gente y hoy, o sea, todos los días vemos la cantidad de gente que por pocas personas se puede generar brotes importantes. Te agradecemos mucho, Gonzalo, por tu tiempo. Favor. Por favor, muchas Recordemos, gracias. ya Gonzalo nos decía, responsabilidad social, uso de barbijo, tapaboca, alcohol en gel, lavado de manos, no reuniones sociales, distanciamiento social, es la única manera de terminar con esta cuarentena y poder cuidarnos entre todos. Volvemos a ustedes. Bien, Flor, impactados con el número que nos daba el doctor, 98% de ocupación de camas en el ámbito privado, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA. En realidad lo que muestra una saturación ya del servicio de salud, al menos en el sector privado, con pacientes que están esperando su turno para entrar en terapia intensiva. Y cerca del 80% entre el público y privado, también en la zona del AMBA. Vamos a repasar